extenso porque ya todos los que estamos aquí presentes hemos estado desde el comienzo de la clase, excepto nuestra hermana Melanie, pero también está al tanto, y entonces pues vamos a entrar rápidamente en lo que estamos estudiando, que es la fase de la santidad progresiva. Pero antes de comenzar quiero, ¿verdad?, preguntarles a cada uno de ustedes que si tienen alguna pregunta sobre lo que es la santidad instantánea o el por qué tenemos que pasar por ese proceso o entrar por ese proceso. Todos estamos claros en el por qué. Estamos claros de lo que significa la palabra santo. ¿Sí? Acuérdense que la palabra santo significa separación. Separación para algo o para alguien con un fin específico. Así que queremos que, ¿verdad?, tenemos que entender lo que significa la palabra santo. ¿Con quién estamos tratando? Que es un Dios que es absolutamente santo. Así que estamos entendiendo que la palabra santo significa apartado, separado. Esto estamos, the word holiness or holy is something that is separated. Something that is separated for someone with a specific purpose or a specific completion. And the person that we are, that is working with us is an absolutely holy God. So it's important that we understand what the word holy means. It means separated for someone or for something with a specific purpose. Y entendemos el por qué tenemos que entrar por este proceso de santidad, por lo que había ocurrido allá en el huerto, que el hombre lo perdió todo y la comunión entre Dios y el hombre se rompió. Así que estamos claros el por qué tenemos que entrar por este proceso de santidad. Hermano David, ¿está claro en lo que hemos abarcado sobre lo que es la santidad instantánea y cómo se obtiene a través del Evangelio? Amén. Así que vamos a entrar en la segunda fase, que es la santidad progresiva. We're going to jump right on into what is the second phase of holiness, and that is progressive. ¿Y qué hemos abarcado sobre lo que es la santidad progresiva, hermano Misael? La santidad progresiva es algo continuo que en los caminos del Señor, por ejemplo, que cada día se va a ir ascendiendo hasta tener la estatura perfecta. Pero a medida que vayamos leyendo la palabra, escudriñándola y haciendo lo que dice la palabra, moviéndonos en ese conocimiento, pues vamos santificándonos progresivamente. Mientras vayamos a alcanzar, mientras Dios vaya mostrando su voluntad, gracias. Y nosotros vamos sometiéndonos a esa voluntad, pues vamos santificando. Hermano David. La santidad progresiva no es impartir una nueva vida, no es. Bueno, la nueva vida se te imparte cuando es parte de lo que ocurre cuando uno es santificado instantáneamente. ¿No? Sí. Es progresivo. Así que lo primero que debemos entender es que we're talking about what holy or the progressive phase of holiness is. Lo primero que tenemos que entender es que nosotros tenemos una nueva vida. Tenemos al Espíritu Santo morando dentro de nosotros y es un proceso en la cual esa nueva vida, junto con la ayuda del Espíritu Santo, va a ir en un crecimiento y en un desarrollo y va a ir creciendo, ascendiendo, como ustedes bien dijeron, para poder reflejar a Cristo en nuestras vidas, hasta llegar a la estatura perfecta que es Cristo.
progressive holiness is a process in where that new life that you received when you received the Lord in your life and you repented. It's a process in where that new life, with the help of the Holy Spirit, is going to help you grow and develop, and is going to help you grow to be able to reflect Jesus in your life. And it is a process that it's going to progress. And when we talk about progress, it's something that's going to go into a better state. Así que progreso es que va a seguir ascendiendo o va a seguir yendo a un estado mejor. Pero Así que es un proceso, ¿verdad? eso es un progreso. Progreso, que vamos a continuar hasta llegar a un estado mejor que el que nosotros estábamos. Eso es lo que va a hacer esa nueva vida junto con la ayuda del Espíritu Santo, siempre y cuando, ¿qué, hermana Melanie? ¿Cómo vamos a llegar a esa nueva imagen o a reflejar esa nueva vida en nosotros? No, ok. ¿No entendiste la pregunta? Ah, ok. Pues déjame explicarlo mejor porque tal vez la pregunta está media rara. Nosotros vamos a poder reflejar a Cristo, o vamos a poder, ¿verdad?, dejar, siempre y cuando nosotros permitamos que el Espíritu Santo haga una obra, nos convenza de la palabra y nosotros nos movamos en esa palabra. Porque estamos estudiando que hay cosas que van a impedir que se refleje a Cristo en nuestras vidas. We're discussing that there's things that are going to stop or are going to not allow you to reflect Jesus in your life the way we're supposed to. So siempre y cuando nosotros hagamos nuestra parte, Dios siempre va a hacer la de él. Y ese es el punto que quiero traer hoy. Siempre y cuando nosotros hagamos nuestra parte. As long as we do our job as Christians, as believers, we're going to get there. But we're studying that there's things that will affect us to not get there. Hay cosas que van a impedir que nosotros no lleguemos a reflejar a Cristo en nuestras vidas. Y se va a ver esa nueva imagen empañada. En algunas áreas se va a ver la nueva vida, pero en algunas áreas no se va a ver esa nueva vida. Porque hay cosas que contaminan al creyente y que lo llevan a actuar conforme a la vieja naturaleza. Que lo llevan a actuar conforme a la carne. Que lo llevan a actuar y contaminarse, y cuando uno está contaminado va a empezar a retroceder, porque ese progreso se va a estancar y vas a retroceder, que también tiene que ver con lo que estamos estudiando en la clase de los martes. Así que una cosa importante que debemos entender es que siempre y cuando yo haga lo que me corresponde a mí hacer, porque la santidad instantánea fue todo el Espíritu Santo, yo lo único que tuve que hacer es arrepentirme. Pero ahora, en esta fase de la santidad progresiva, ahora entro yo en una responsabilidad mayor. Y es que mi deber es usar los recursos que se me dio y obedecer y moverme en eso usando los recursos que se me han dado. Y yo haciendo la parte que se me corresponde a mí hacer, o sea, que me corresponde a mí como creyente. ¿Y cuál es esa parte, hermano Misael? ¿Cuál es la parte que me corresponde a mí hacer en esta fase? Como habíamos dicho, pues, obediencia a la palabra, como nos toca hacer, como habíamos dicho, que Dios hizo su parte, pero a nosotros nos corresponde también hacer nuestra parte de nosotros. O sea, si queremos como por ejemplo entrar en esa santificación progresiva, o si queremos, si nos vamos a olvidar de todo y no sé cómo explicar, pero nos toca hacer nuestra parte de nosotros, varias cosas que tenemos que dejar y empezar nosotros.
los recursos que nos dio, Ujú. ¿verdad? Usando la fe, teniendo en fe que todo lo que está en la palabra es la voluntad de Dios. Usar la palabra, usar el ayuno, o sea, todos los recursos que nos dejó Dios y mantenernos en esa palabra, y apartándonos más de lo que nos contamina, o sea, examinándonos correctamente para estar seguros que lo que estamos recibiendo, estamos moviéndonos en ella y que no estamos, como que dice, Los aguas, Ajá. ambivalente o... exacto, o sea, Bueno, ustedes dieron un punto clave y es que es obediencia a la palabra. ¿Sabes por qué? Porque la palabra a mí me dice cómo tengo que usar cada uno de los recursos, cómo usarlos correctamente, en qué situaciones los puedo usar, cómo debo orar, cómo debo ayunar, en qué cosas debo pensar, en qué cosas puedo participar en conversaciones, en qué cosas me tengo que alejar, en qué cosas puedo hacer. O sea que la palabra está completamente llena. Me acuerdo que una vez la hermana Melanie había dicho que es como un manual de vida para nuestra vida. Y es así, porque cuando uno comienza a escudriñar la palabra, uno se da cuenta que está todo lo que se supone que yo haga o no haga como creyente, ya Dios la estableció en su palabra. Y a través de la comunión también me va a llevar a ciertas cosas que son personas mías. Así que para yo poder santificarme, yo tengo una responsabilidad. Y esa responsabilidad es obedecer la palabra. Pero para yo poder obedecer la palabra, la voy a dejar en mi cuarto toda la semana cogiendo polvo. ¿Verdad, hermano David? No. ¿Por qué? Porque para eso Dios nos dio el Señor nos dio ese beneficio para que podamos cada día leerla y cada día estudiarla In order for me to separate myself, in order for me to walk in holiness, in order for me to do my job correctly as a Christian, I have a responsibility. And that is to study the Bible. Because the Bible tells me how to think, how to walk, how to talk, what resources to use, in what situations to use them, how to use them correctly. And besides, he told us, you have to read the Bible. You have to examine the Bibles. Jesus told us, he gave us that commandment. It's not that I'm just going to put it in my room until next class and then that's it. Or that I'm going to study it 5 minutes a day so that I can know what God's will is so I can move in it. We're talking about progressive holiness. This has a lot to do with how you're living your life as a Christian, how you're inverting your time, how you're, doing what you're doing in your daily life. This has a lot to do with it. Why? Because if I'm not doing my job as a Christian correctly, then I'm not going to have a good spiritual life. There's no way. And the Lord was bringing this to me as I was praying for this class, and I said, Lord, this is something big that you're talking about. But he says, in order for you to live your life correctly before me, you need to do what I'm telling you to do. You need to take time to study the Bible, because in the Bible it's going to tell you how to live your life as a believer. And that's what Christians are not doing. That's what believers are not doing. Con 5 minutos, o 10 minutos, o 15 minutos, 2 veces en semana, que yo abra esta Biblia, no es suficiente. No lo es, te lo voy a decir desde ahora. Con un ayuno hasta el mediodía, una vez cada 2 semanas, no es suficiente. Con un matutino cada 2 semanas, no es suficiente en los tiempos que estamos viviendo para nosotros vivir en santidad como Dios manda que vivamos como creyentes. Porque es un Dios santo, totalmente santo. 5 minutes a day reading the Bible is not going to be enough. 15 minutes a day, twice a week is not going to be enough. Fasting for half a day, or even a whole day, once a week, still not going to be enough. Why? Because we're living in these times in where if we want to reflect Jesus, we need to work.
We need to work in our spiritual life. There's no way we're going to reflect Jesus by just little bits here and there. No. In order for us to live our lives correctly before God, we have to study the Bible because it is going to tell us how to live. That's why we can't reflect Jesus in our life. Not only study it, pray about it, and move in what you're studying. You're not going to be able to reflect Jesus if you don't do this. Nunca vamos a poderla reflejar la imagen de Cristo como se supone que la reflejemos si no tomamos en cuenta y con diligencia lo que Dios ya nos ha hablado. Porque esto no es de hoy, esto no es de ayer, esto no es de esta clase. Esto no es de la clase de los domingos. ¿Cuánto tiempo el Señor lleva diciéndonos lo mismo? Pero de diferentes maneras. Para que entendamos ya de una vez por todas que nosotros tenemos una responsabilidad mayor con el Señor y es cuidar nuestra vida espiritual, apartarnos del mal. ¿O no trajo la hermana Yolanda un texto clave el martes? Que examinemos la senda de nuestros pies y que nuestros caminos sean rectos delante de Dios. Yo no sé si ustedes se pusieron a meditar en ese texto, hermano, o yo no sé si ustedes guardaron la libreta y la dejaron ahí hasta el próximo martes, pero déjame decirle que ese texto es clave y es profundo porque dice que examinemos. Y cuando uno examina algo es que lo va detalladamente examinar. Examina cómo tú estás caminando, cómo tú estás actuando, cómo tú estás hablando, cómo tú estás reaccionando frente a las situaciones, en qué cosas tú estás pensando. Examínalo para que nos corrijamos, para que nuestros caminos sean rectos delante de Dios. Y esto no es para que nosotros recibamos como si estuviéramos recibiendo regaño, ¿no? Yo me gozo, porque esto es para nuestras vidas espirituales, aleluya. But the Lord wants us to examine our ways, examine what we're talking about, examine what we're thinking about, examine how we're acting in front of situations, how we're moving, examine how we're walking, examine what we say, everything in our lives. Examine our ways so that our ways can be right before God. Because when we get involved in all these things that the Lord has already brought that contaminate us, then our ways are not right before the Lord. And we haven't examined them correctly. Because we're talking about what can cause us not to reflect Jesus in our life. Or why is it that the church, it's so hard to tell. You don't see the power of God. He can't manifest the way he wants to because guess what? His church is too busy being contaminated. It's too busy involved in your thoughts, in what you want materially. But the Bible tells us to put our eyes on Jesus, to look for the things above, to make, tesoro, to make treasures in the sky. That's what he's telling us to do, but we're too busy here in and that's one of the things that we're going to discuss today. What is here on earth? And in Colossians 3, let's see what it says in Colossians 3. It tells us something about here on earth, or what is in us. Colossians 3, verse 5 to 10, or verse 5 to 9. Because we've already discussed. ¿La puedo continuar en inglés? Misal, ¿tú me vas a entender? Si no entiende, me avisa. We have already discussed that talking about other people will contaminate us. We've already discussed that criticizing people will contaminate us, that judging people contaminates us, because those are things that come out of our hearts. And what comes out of our heart is what contaminates us, not what goes into our mouth. So we've discussed these, and we've discussed that our heart, it's horrible. And that what comes out of it will contaminate us. We've also discussed that when you don't submit yourself fully to the Holy Spirit, in James, when you want to be friends with the world, which is what happens.
We want to be friends with the world because it says whoever wants to be friends with the world. We want to be friends with the world. What does being friends with the world mean? It means that I, a believer, a born-again Christian that has a spiritual life, that I'm capable of understanding spiritual things and obeying God's word, and still acting like I was in the world, and still acting like I did, like people, like the Gentiles, like the people who don't have Jesus, like the people who don't have God in their lives. That's how I'm acting. So I'm friends with the world because I'm not fully submitted to the Holy Spirit. I haven't fully rendered myself to the Holy Spirit so that the Holy Spirit can come, take over, and help me have that victory over the desires that are sinful nature that is inside of me. So we've discussed all of this. But in Colossians 3, it says in Spanish, it says to hacer morir lo terrenal en vosotros. We need to kill, we need to make sure that worldly, earthly things in us is dead. And then it starts mentioning things. I'm sorry, is that Colossians 3, del versículo 5 al 9. Okay. And it says, ¿alguien tiene la versión de inglés? I do, ¿Lo pueden leer? but it's not like what he's not. Esa es nueva versión. We're gonna get the English part of it, or the English version of it, so I can read it in both. In Spanish it says, haced pues morir, o haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Esta misma está bien, porque él la entiende más la New Living Translation. Y continúa diciendo en el 7, bueno, dice en el 6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivías en ella. En otras palabras, cuando eras un inconverso, antes de tener a Cristo en tu vida, tú vivías de esta manera, porque para ti era normal, porque te deleitabas en eso, porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados cuando estamos en el mundo. Para nosotros era normal. Pero dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. So, tenemos que hacer morir estas cosas, lo terrenal, pero también tenemos que dejar la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca. Dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Ahora, para yo vivir en santidad, para yo apartarme del mal, yo tengo que despojarme del viejo hombre. Y hemos hablado en clases anteriores, ¿qué significa la palabra despojar? En lo que yo consigo esto para leérselo a Martín en inglés. ¿Qué significa despojar? Yo sé que lo hemos estudiado en otras clases. ¿Ah? Desprenderse, quitarse violentamente. Violentamente. No es que yo vaya a decir, no. Cuando tú te despojas, tú lo quitas y lo arrancas violentamente de ti. Así es que tenemos que hacer con el viejo hombre. No decir, no. Dice, despojémonos. Hagamos morir el pecado, estas cosas que nos contaminan. ¿Y qué significa cuando habla aquí de la impureza, de la fornicación, de las pasiones desordenadas? Vamos a estudiar este texto un poquito más profundamente. ¿Quién sabe? Martin, I'm looking. A ver si puedo conseguirlo, porque no. Romanos, Corintios. Ajá. Sigo pasándola, ok, ahí está. ¿Quién puede, vamos a examinar esto?
and before you start, let me read it in English for Martin's sake. We're in Colossians 3, verse 5. So put to death, mira cómo lo dice en esta versión. Put to death the sinful earthly things lurking within you. Have nothing to do with sexual immorality, impurity, lust, and evil desires. Don't be greedy, because a greedy person is an idolater, worshiping the things of this world. And it says, because these sins, the anger of God is coming. You used to do these things in your life when you were still part of this world, but now is the time to get rid of anger, rage, malicious behavior, slander, and dirty language. And it says, don't lie to each other. Don't lie to each other, because you have stripped off your old sinful nature and all of its wicked deeds. Now, we're supposed to do that. We're supposed to strip. We're supposed to get rid of all of these things. These things contaminate us. But let's discuss what it means. What is lo terrenal en vosotros? Hermano, ¿le alcanzó su mano? Ah, no la alzaste, yo pensé que la alzaste, pero ya que, hermano, mensaje. Ya que usted alzó parcialmente la mano, pero... ¿Qué? ¿Verdad que usted lo vio? Ah, No, porque se supone que si nosotros ya recibimos esa nueva vida y sabemos que el Señor no se agrada también del pecado y que nosotros, o sea, pues como creyentes, pues que nos despojemos de todo eso, porque el Señor no se agrada del... Si estamos en la nueva vida y seguimos haciendo lo mismo, pues no quiere decir que no nos hemos despojado de nada, porque estamos haciendo lo mismo que hacíamos cuando estábamos en el mundo. Pues también no sé si tenga que ver algo con esto, pero también por eso Dios también es como lo que pasó en Sodoma y Gomorra, que había mucho de eso también, ¿no? Mucha idolatría, mucha fornicación, mucho de eso. hermano David. Pues para Vamos a mí, discutirlo, no te preocupes. para mí lo terrenal es para mí, no sé si estoy correcto o no, pero para mí es apartarse de las cosas del mundo, apartarse de lo que no es para nosotros. Somos de este mundo, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Tenemos que apartarnos de todas las malicias del mundo, toda la avaricia, todo lo que nos lleva a contraer, estar fuera en lo terrenal, en el mundo. O sea, pisamos el terreno, pero está lleno de pecado. Pero nosotros tenemos que, para venir ante la santidad de Dios, tenemos que ser santos, pero apartarnos de todo, del mundo terrenal, y quitarnos de todo eso, para tener una vida de santidad con el Señor. Digo, eso es lo que yo veo. No sé si eso tiene que ver con, pero para mí eso se me vino a la mente, no sé, de lo que dice lo terrenal. No sé si hay algo más hay que agregar de eso, pero eso fue lo que se me vino a la mente. Es apartarnos del mal y todas las cosas y costumbres del mundo, pero no necesariamente en el terreno, porque tenemos que vivir aquí, estamos en el terreno, ¿verdad? Pero es en cuanto... Pero acuérdate que el terrenal es pecaminoso, ¿entiendes? Acuérdate que es en cuanto a los motivos, los deseos y los propósitos de nuestra separación. No es que yo no puedo pisar algo porque me voy a contaminar, no. Es en cuanto a mis deseos, mis motivos, mis propósitos, en cuanto a mi interior,
tengo que apartarme de eso. Apartarse. Exacto. De las cosas Yo terrenales, de las cosas de agregué este eso, mundo. pero es para que entiendan que estamos viviendo un mundo pecaminoso. Ajá. Yo agregué eso, pero en sí lo que yo me refiero a todo lo que sea del mundo terrenal, eso es que no está bien delante de la presencia de Dios, de la santidad de la presencia de Dios, todos tenemos que ser apartados. Y para yo hacer morir estas cosas, ¿qué debo hacer? ¿Mm? Someternos a la palabra de Dios, dijo el hermano Misael, ¿y qué más? Bueno, el hermano Misael te miró, así que, hermana Verónica, ¿qué yo tengo que hacer? Para matar algo. Bueno, es una acción que uno tiene que tomar. Generalmente, pienso yo que cuando dice aquí que hacer morir pues lo terrenal de vosotros, son esas cosas que tenemos en nuestro corazón que a lo mejor en el mundo o en la persona, o sea, en el converso, pues se arrastraban en eso, pero a veces nosotros tenemos, muchas veces, si no todas veces, venimos con esas cosas que arrastramos que están dentro de nosotros, o sea, en nuestro corazón, sean las pasiones, cosas así, sometiéndolas al Señor a través de la palabra, de conocimiento de la palabra. Y nuestro hermano David tenía un comentario. Pensaba que el hermano iba a decir otra cosa diferente, pero no, para mí es el morir, echarle a morir, es echarle el pecado, quitar el pecado de uno, tú sabes, tirar todo, enterrarlo, yo diría echarlo a la fonda de la mar, tú sabes, todo nuestro, ¿verdad? Vamos a traerte un poquito más de claridad ahora, hermana Verónica. Isaac dijo que también hay que tomar. No, porque una vez dijo que estaban para morir, para cometer todo eso. Por ejemplo, te ponen en una mesa que tú tienes que jugar todas tus herramientas de trabajo, tú vas a ir agarrando lo necesario para poder. Tú dices la palabra de Dios. No, por cambiar a ese mundo, pero hay que necesitamos en el espíritu también que tomar todas las armaduras para poder. Hermana Melanie, ¿tienes algo que decir? We're discussing what it means to put to death the earthly things lurking within you. Okay. Okay. ¿Alguien más? Hermana Yolanda, ¿quieres participar? Yes. En cuanto al texto, el texto es clave cuando dice hacer morir. Está hablando de que nosotros hemos aprendido que el hombre Dios lo creó con una forma de ser. Lo capacitó tanto para vivir una vida material como una vida espiritual. Cuando la persona viene a Cristo, Dios le imparte esa vida espiritual que había perdido y devuelto.
para volverlo a ser un ser espiritual dominado por el espíritu. Porque cuando el hombre pecó, el alma tomó control y se convirtió en un ser terrenal. Su motivación más grande para vivir la vida era las cosas terrenales. Así que lo llevaba o lo dominaba era el alma y lo arrastraba a dejarse llevar por los instintos y así ser satisfecho de una manera incorrecta. Cuando dice hacer morir lo terrenal, está hablando de hacer morir esa vieja pasión, esa vieja criatura, eso que antes dominaba. Colocar el alma en el lugar que le corresponde para que el espíritu sea quien tome el control y pueda moverse las cosas espirituales correctamente. Entonces dice, hacer morir lo terrenal es como yo voy a trabajar con esa nueva vida que se me impartió para que tome el dominio y el control y esa vieja criatura se mantenga sometida a esa nueva vida a través del Espíritu Santo. Y como te estabas diciendo, Dios nos ha dado unos recursos. Cuando yo voy a hacer morir algo, ¿verdad? Porque es interesante como tú lo traíste, tú tienes que pensar que si yo voy a matar a alguien, primero que nada tengo que analizar qué es lo que voy a matar. Tengo que tener la certeza de que quiero hacer eso. Ajá. Tengo que trabajar conmigo mismo para tener la seguridad de lo que yo voy a hacer. Y tengo que calcular cuáles son las consecuencias de lo que voy a hacer. Así que tengo que tomar una decisión interna clara para poder entonces hacer lo que voy a hacer. Es como el caso de Abraham, cuando Dios le dijo, sacrifica a tu hijo. Dice la palabra que él en obediencia a la palabra tomó a su hijo, lo llevó hasta el punto que lo colocó sobre el altar y levantó su cuchillo para hacerlo. Cuando él levantó el cuchillo para hacerlo, vemos que el ángel le dice, no lo hagas porque has demostrado que temes a Jehová. ¿Qué quiere decir eso? Que él en su interior, en su ser interno, tomó una decisión y la llevó a cabo. Aunque no llegó a realizarla materialmente, él la tomó y la llevó a cabo al punto de que para Dios fue agradable y él quedó de esa manera. Así que si yo voy a hacer morir algo, yo tengo que primeramente tomar la decisión en mi corazón para entonces realizarlo con los recursos necesarios. Y lo podemos traer hasta con ese ejemplo, porque él tuvo que llevarse al nene, él tuvo que llevarse las cosas que se iba a llevar, él tuvo que llevarse todos los materiales para poder llevar a cabo eso. Pero lo clave es, yo tengo que tomar una decisión, simple, en mi corazón, y esa decisión que yo tengo que hacer, because we're discussing, how do I put something to death? And Sister Yolanda brought a few points which I'm going to talk about now. In order for me to kill something, I need to, as Sister Yolanda said, take into account. First, I have to think about what I'm going to do, make the decision to do it. Not only that, then I have to think about what's going to happen after I do it. What are the consequences, whether good or bad? But I need to figure out what consequences I'm going to have after. And I have to be willing the whole time to make that decision in my heart, to put something to death. So I have to make a decision. And esta mañana podemos preguntarnos, ¿yo realmente entiendo lo que es hacer morir algo? Y no solamente algo, sino lo terrenal que está en mí. Yo he pensado en lo que tengo que hacer, llevarlo a cabo y ver cuáles son las consecuencias. Yo he tomado una decisión entendida de qué es lo que se supone que yo haga o qué es lo que Dios quiere que yo haga. Have I thought this through? Because it says to put to death the sinful earthly things that are within me. Have I thought this through fully? Do I understand what this means? Have I understood what it means to put something to death, and it's talking about something that's inside of me, earthly things? Have I thought about what needs to be done, then do it, and then think about the consequences? Have I made that decision? The way we're walking will determine and will give us the answer.
the way you're reflecting Jesus in your life will give you the answer. If your answer is no, then we know why. Because we have not thought it through. We have not made that decision. We have not understood and made an informed decision in our hearts what this is telling me to do, what the Bible is telling me to do. So we can think about it this morning and say, okay, so let's examine ourselves before God. Because I love how the Bible says that God can't be fooled. But if you read the text after that, a lot of people say, well, God can't be fooled for a situation. But have you read about what it says afterward? It says what you reap is what you're going to sow. So, what you're reaping, la semilla que estás sembrando, el texto dice que Dios no puede ser burlado, amén. Pero el que le sigue dice, lo que tú siembras, eso es lo que tú vas a cosechar. Está hablando de uno mismo. Yo no puedo decir, Dios no puede ser burlado para ponérselos a otras personas o a otras cosas o situaciones. Mira bien lo que dice, Dios no puede ser burlado, pero dice lo que tú siembras, eso es lo que tú vas a cegar. ¿Qué estás cegando tú? ¿Estás alimentando tu carne o estás alimentando a tu espíritu? Porque el que siembra para la carne va a sembrar, va a cosechar corrupción. ¿Qué se va a corromper? Todo tu ser. Y no vas a reflejar a Cristo. Pero el que siembra para el espíritu es porque ha entendido y que ha tomado la responsabilidad y que quiere responsablemente bregar con su espíritu, con su vida espiritual, con lo que Dios nos ha dado para poder vivir una vida espiritual y no solamente terrenal. Para poder hacer morir algo, yo tengo que decidir hacerlo, como lo hizo Abraham. To be able to put something to death, I need to make a decision. Because what you reap is what you sow. What are you sowing? Are you reaping for the meat? Because if you are, then you're going to sow corruption. Your whole body and your whole being is going to be corrupted. If you're reaping for the spirit, then guess what? You're going to show it. Because por el fruto se conoce. Si estás sembrando, si esa semilla que estás sembrando va a crecer y va a dar el fruto, porque por ese fruto tú lo vas a conocer o no. Así que vamos a examinarnos delante de Dios y ver si yo estoy sembrando para la carne, si yo estoy sembrando para el espíritu, porque ahí vamos a tener la respuesta de si estamos haciendo morir lo terrenal en nosotros o no. Y esto tiene que ver con el texto de limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, que no nos hemos olvidado. Porque estamos meditando en ese texto, pero ese texto yo lo voy a dejar para el martes, pero está ahí. Limpiémonos de toda contaminación, y estamos hablando de cosas que nos contaminan. Pero nos contaminan y no hemos salido de esto por una razón, y es esta. Hermana Yolanda. Y en Romanos capítulo 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Que tiene que ver con el texto que estabas trayendo. Amén. Y también como habla, si vivís conforme a la carne, si vives conforme a la vieja criatura, a eso que antes te arrastraba, morirás. ¿Cómo vas a morir? Espiritualmente, porque tu espíritu va a ir en retroceso a tal punto que va a morir. Y dice, y si vivís conforme al espíritu, y lo más importante es que dice espíritu con letra mayúscula. ¿Qué quiere decir eso? Que quien te está guiando, quien te está ayudando, quien te está dirigiendo es el Espíritu Santo. El que te está corrigiendo, el que te está enseñando, el que te está amonestando. Cuando dices si vivís conforme al Espíritu, es que estás escuchando, estás recibiendo la instrucción, la corrección, la amonestación. Como tú dijiste, parece que nos estás regañando, pero Dios lo que quiere es hacernos bien para que vivamos conforme al Espíritu. Entonces si dice, si vivís conforme al Espíritu, conforme a lo que Él te está enseñando, te está guiando, te está dirigiendo, te está hablando, te está mostrando, te está revelando, porque esa es su obra, y tú te dejas llevar,
tú te dejas guiar, tú haces lo que Él te está diciendo. Dice, ¿verdad? Hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque la clave está ahí. ¿Cómo yo hago morir las obras de la carne? A través de la persona del Espíritu Santo. A través de Él, con su palabra, con su poder, con su unción, con todo lo que Él me puede proveer, porque para eso Dios lo envió. Dios lo envió por un motivo. Y nunca se me olvida la vez que Lian estaba hablando con Martin. Que ella le dijo que el Espíritu Santo cuando es contristado se va a una esquinita. Y a mí me dolió tanto esa escena, porque yo me lo imaginé. Cómo el Espíritu Santo, sabiendo lo que ya nosotros entendemos, hemos recibido, conocemos, desechamos esa palabra, nos dejamos llevar por la carne y el Espíritu Santo diciéndote ahí, estoy aquí para ayudarte, búscame, háblame, pídeme ayuda, busca lo que necesitas, y nosotros lo desechamos y nos dejamos llevar por nuestra vieja criatura. Y es triste, ¿verdad? Porque cuando tú vienes a ver una persona tan grande, tan maravillosa, una persona que lo que quiere es llevarnos a ser los creyentes que Dios quiere, y nosotros ¿qué hacemos? Lo menospreciamos, lo desechamos, lo colocamos en una esquinita, le decimos, háblame cuando yo quiera poder, pero cuando yo no quiera poder, mira, quédate calladito. Es triste. Y lo dice, si vivís conforme al Espíritu vas a hacer morir, porque Él es quien te va a ayudar con la palabra, con el ayuno, con la oración, con todos los recursos, pero quien te va a ayudar es esa persona. Así que lo voy a traducir para Martin. We're talking about what we're talking about, that what you reap is what you sow. And in Romans 8:13, it says, for if you live by its dictates, you will die. But if through the power of the Spirit you put to death the deeds of your sinful nature, you will live. And as she was discussing, when Sister Lian was one time having a conversation with you, she had said that the Holy Spirit, when you pass over what the Word is telling you, when you pass over what the Holy Spirit wants you to understand, that you've already understood, the Holy Spirit gets sad and goes to a little corner of your heart and just sits there all sad. And the Bible tells us not to do that, but we do it. But if we live by the Spirit, if we let ourselves get guided by the Holy Spirit, if we let ourselves get led by the Holy Spirit, if we do that, then we're going to put to death the sinful nature in us, and then we'll live. But if we don't do that, we're going to die spiritually. Because our job is to put to death. But in order for me to put to death, I need to understand what I need to put to death. I need to make a decision in my heart to want to do it. Because when God told Abraham, sacrifice Isaac, Isaac knew what he needed to do, but he had to then make a decision to want to do it. And so I need to know what I need to put to death. And the Lord has already been telling us what contaminates the believer. Those things that it says in Colossians, those things that it says in Ephesians chapters 4 and 5, which we're going to go over those as well next Sunday. It tells us what things contaminate us, what comes out of our heart, that leads us to act like the Gentiles, like the people who don't have Jesus Christ. It makes us walk in our disorderly passions, in our disorderly thoughts. So if we don't do those things and we let the Holy Spirit guide us, then guess what? We're going to live. But if not, you're going to reap corruption. You're going to corrupt all of your being, and you're going to eventually die spiritually, because you're not living, you're not putting to death the sinful nature within you. So let's think about it. Let's think about it, and let's bring it on Sunday. But I want you to really, honestly, diligently think about it, because God is saying something big. I'm telling you, He's saying something big. And if we can understand this, then we will be the church that God wants to lift here. But we haven't been able to continue because we have not understood. This is big, what Sister's bringing on Tuesday and what the Lord is bringing us today.
And I want you to think about what it says in Colossians 3, verse 5. Put to death the earthly things in you. In order for me to put it to death, I need to know what I need to put to death, make the decision in my heart to want to do it, know what my consequences will be, know that it's not going to be an easy task, but have the determination and the will and the diligence to want to do it. Think about it. Meditemos, hermano, les exhorto y les pido y les ruego que no dejen esto pasar.